Bendito Dios. Vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Libro de Eclesiastés, capítulo 7. Dice, capítulo 7, verso 25, dice: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Gracias te damos, Todopoderoso. Eres bueno, eres maravilloso. Gracias porque nos permite estar acá. Bendiga a las personas que escuchan su palabra, Padre, en este lugar. Y donde usted la lleve, Jehová, por su bondad y su amor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Dice, capítulo 7, verso 25, dice: Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Aleluya. Bendito Dios. Aquí nos habla de la experiencia de Salomón. Este hombre que conoció muchas mujeres se dio cuenta de que era difícil esto de que el hombre pudiese manejar a las mujeres, y conociendo tantas mujeres el hombre se terminó resintiendo. O sea que al resentirse él malinterpretó tantas cosas, ¿verdad? Porque la mujer es una criatura de Dios, pero que es difícil que el hombre pueda comprender, ¿verdad? Cómo funciona, cómo es la mujer, qué misterios tiene. O sea, todas esas cosas el hombre durante años ha tratado de entender cómo es la mujer, ¿verdad? Y el hombre ahí choca, o sea, es como entender un diagrama y no poderlo leer, ¿verdad? Ver un diagrama y no poderlo leer. Y por eso él decía aquí: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, dice, cuyo corazón es lazos y redes, y cuyas manos y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador quedará en ella preso. O sea, él miraba y él decía que la mujer era lo más amargo que había experimentado, pero esa experiencia que él vivía era porque él tenía su propia sabiduría. Y cuando el hombre tiene su propia sabiduría, entonces el hombre se enfrenta a un problema que no puede interpretar la vida, no la puede interpretar. Y este hombre no podía interpretar la vida porque se había aprendido algo que él mismo explicaba, que él decía: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y él, al ver a la mujer, cómo eran de complicadas las mujeres en aquel entonces, y habiendo conocido muchas mujeres, él se terminó resintiendo. O sea, ver cómo era de compleja la mujer, complicada, y entonces no pudo leer, entre todas aquellas que había conocido, no pudo leer cuál era el propósito de estas mujeres. Y es por causa de no haber aprendido lo que Jesús decía, ¿verdad? Que el ser humano tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón. Porque si una persona no es manso y humilde de corazón, malinterpreta todo y las cosas no le salen bien. Las cosas no las puede manejar. Por eso usted mira cuánto hombre trata de interpretar cómo funciona una mujer y el hombre no puede, no sabe que la mujer es ayuda idónea.
O sea, es alguien que ayuda y sirve, ¿verdad? Pero de ahí el hombre no puede pasar de eso, sino que reacciona negativamente a causa del enojo. O sea, el enojo le hace reaccionar negativamente al hombre y por eso él decía, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. O sea, él sentía que la mujer era demasiado difícil para manejarla. Y entonces él sabía que había que ser humilde para manejar a la mujer, porque si no era humilde no la podía manejar. Y él por eso decía, y dice, el que agrada a Dios escapará de ella, y el pecador quedará en ella preso, ¿verdad? O sea que este hombre se terminó encerrándose en sí mismo y viendo que era difícil la vida. Y eso le pasa a la gente está en este planeta y ve las cosas y se termina resintiendo, amargándose, porque lee las cosas y las interpreta con enojo. O sea, todas las personas cuando están en este planeta interpretan las cosas con el enojo, ¿verdad? Con el enojo. Pero, y a causa del enojo, manejan toda mal la situación. Por eso Jesús explicaba aquí, él mismo, vuelvo a leerle en el libro de Mateo capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 11, verso 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es. O sea, el hombre, si no aprende la mansedumbre, entonces termina malinterpretando todo lo malinterpreta el hombre. Cuando el hombre no tiene mansedumbre, malinterpreta todo y termina chocando con todo un sistema en el que vive y todo lo ve mal. El sufrimiento lo ve continuamente. Y Dios no quiere que el hombre sea así, sino que el hombre sea inteligente. Y el hombre, para poder vivir como Jesús explica, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí está. Mire, al no tener mansedumbre, el hombre se vuelve torpe. Así es, porque el enojo le da otras ideas. El enojo le hace pensar mal de todo lo ve mal. Pero cuando una persona tiene mansedumbre, interpreta las cosas ya más claramente. Y por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí está, mire la humildad. Si uno no tiene humildad, uno sufre. Sufre mucho si no tiene humildad. Si no tiene mansedumbre, sufre bastante porque malinterpreta todo lo que pasa, todo lo que vive, dónde vive, cómo vive. Todo se le vuelve difícil. Por eso el hombre tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón, porque si no las ideas se le hacen una sola confusión. Y eso fue lo que hizo Salomón, ¿verdad? Salomón cayó en esa trampa que es malinterpretar todo alrededor a causa de no tener mansedumbre y humildad. Y estos hombres se terminaron destruyendo solos, ¿verdad? Porque el hombre no se puede resentir con la mujer, porque la mujer es una criatura de Dios, y por eso Jesús, él trabajaba y vivía en medio de personas difíciles, complicadas, personas, y tenía mujeres que le servían, y él sí podía interpretar a aquellas mujeres y manejarlas en aquella situación difícil. Por eso es que el hombre sufre y no ve, ¿verdad? Por eso dice en el libro de Proverbios capítulo 3, ¿verdad? Que uno se tiene que cuidar de eso, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, dice el verso, capítulo 3, verso 7, dice el 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Miren que esto lo escribió Salomón, ¿verdad? Pero él sabía que eso era sabiduría que era antigua, una sabiduría antigua, que quiere decir no seas sabio en tu propia opinión.
Quiere decir interpretar las cosas con el enojo. Y la gente cuando interpreta las cosas con el enojo, entonces su vida es difícil y muere fácilmente. Y entonces dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Ahí está, mire, humíllate a Jehová y apártate del mal. Ahí está, mire, y apártate del mal. O sea, que le dice que tenga humildad y que tenga temor de Jehová, que tenga mansedumbre. Y entonces, él mismo sabía que había que practicar eso. Y uno tiene que ser cuidadoso cuando uno tiene un problema de pensar de que si lo está interpretando mal aquello, si está manejando aquella situación mal, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser cuidadoso cuando uno tiene un problema y saber. Por eso hay gente que usted mira que le dice a Dios que le saque de un problema y nunca sale. Porque no es que tiene un problema, lo que la gente tiene es una mala interpretación de las cosas. O sea, ver mal las cosas, se ven mal las cosas cuando no se tiene mansedumbre y humildad. O sea, se es manejado por el enojo y por el orgullo. Y cuando la gente tiene orgullo, todo lo malinterpreta. Por eso es que Job, él mismo experimentó eso y él mismo se dio cuenta que él había sido torpe. Él había sido un hombre torpe a causa de interpretar la vida, como dicen en el libro de Job 42. Mire cómo dice, ¿ve? Job capítulo 42. Este hombre se dio cuenta de que él había interpretado malas cosas y por eso había sufrido. Mire. Capítulo 42, verso 5. Él mismo dijo, ¿ve? Dice, mire, de oídas te había oído. Mire, ahí está. O sea, el sufrimiento de Job no era culpa de Dios, no era culpa de la situación, sino de malinterpretar la vida. La vida no se puede interpretar bien si no se tiene mansedumbre y humildad. Entonces él mismo se dio cuenta y descubrió que el error estaba en él. Y la gente, usted mira, le pasa echando la culpa a los demás. Los hombres, el primer error que cometen es echarle la culpa a la mujer. Cuando Dios le habló al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le dijo, yo oí tu voz en el huerto y me escondí y tuve miedo. Me escondí y me escondí. Así. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo Dios. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Y sabe qué fue lo primero que dijo el hombre? Fue la mujer, exactamente. La misma respuesta de Salomón. La mujer que me diste por compañera, le dijo, así es, mire. Ella me dio de comer, así. O sea, el hombre comete ese grave error de ser sabio en su propia opinión, cuando le echa la culpa a los demás de todo lo que le pasa. Todo lo que le pasa, entonces, ese se llama interpretar las cosas como sabio en su propia opinión. Y este hombre, mire, por eso decía él, cuando ya había reflexionado y Jehová le había enseñado que él era el que no tenía entendimiento. O sea, a causa de no tener humildad, él se dio cuenta que era un hombre torpe. Era un hombre idiota, como dicen, ¿verdad? O sea, idiota quiere decir que tienen ideas grandes de soberbia, ¿verdad? O sea, es él, y por eso él dijo, de oídas, dice el 42:5, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está, mire. O sea, él se humilló y dijo, verdaderamente me humillo más. ¿Y por qué? Porque él se dio cuenta que el error y todo el sufrimiento que él había experimentado no era culpa de Dios, no era culpa de los demás, era culpa de sí mismo, por caer en ser sabio en su propia opinión.
Por eso cuando la gente sufre, uno quiere hacerle ver esto, pero la gente no lo ve, no lo entiende. Por eso le decía, mire, el mismo Job se preguntaba y decía, mire el capítulo 42, verso 3, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin humildad? Ahí está, él se dio cuenta de que sin humildad los consejos son malignos. La interpretación de las cosas son malignas. La gente que no tiene humildad no tiene entendimiento. O sea, es un animal completo. Entonces el ser humano sufre a causa de no tener entendimiento, no tener humildad. Ahí está el sufrimiento de las personas. Entonces dice, por tanto dice, mire, yo hablaba lo que no entendía, dice el verso 3, mire. Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Y mire cómo decía él, ve cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahí está, ¿mí? ¿Qué le parece? Un hombre sufriendo, después hablando cosas maravillosas, que Jehová era maravilloso. Así es cuando el hombre alcanza la humildad. Mira la vida extremadamente maravillosa. Cuando la persona tiene mansedumbre y humildad, ve la vida extremadamente maravillosa. Pero si usted no tiene mansedumbre y humildad, usted va a ver su vida bien difícil, bien complicada, ¿verdad? Por eso es que cuando usted mira a la mujer, cómo Dios la hizo y cómo Jehová le dio tantas virtudes a la mujer, uno tiene que saber interpretar. Si no tiene la capacidad de interpretar, entonces se complica. Y por eso aquí la Biblia nos habla de una mujer muy humilde, muy inteligente, una mujer brillante, que uno se asombra cómo una mujer puede pensar de este modo. Dice en el libro de Primera de Samuel, por ejemplo. Dice Primera de Samuel, capítulo 25, verso 2. Dice, capítulo 25, verso 2. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Ahí está. Mire, esta era una copia de Job, un hombre con mucha riqueza, un hombre con muchos bienes. Era una copia de Job, ¿verdad? Entonces, aquí vemos y dice, el verso 3 dice, aquel varón llamado Nabal, así se llamaba. Mire, Nabal, aquí ya no habla de Job, sino de Nabal. Y este hombre era muy rico, dice. Y su mujer Abigail, mire, Abigail, ahí está. Abigail quiere decir padre de gozo, padre de gozo, quiere decir, o sea, fuente de gozo. O sea que esta mujer era una mujer sumamente inteligente. Y mire cómo dice, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, era del linaje de Caleb. Mire, ahí está, o sea, era un animal. El marido de esta mujer era un animal, pero esta mujer era una mujer era aquella mujer de buen entendimiento. Ahí está, por eso decía Job, ¿quién oscurece el entendimiento? ¿Quién es aquel que oscurece el entendimiento? Y era que cuando la persona tiene enojo, malinterpreta las ideas, no puede razonar las personas cuando no tienen humildad, cuando las personas tienen enojo, todo lo ven mal, lo ven extraño, están metidos en problemas que nunca pueden salir las personas así, y no se dan cuenta que el problema es el enojo y el orgullo, el menosprecio hacia Jehová. Por eso es que las personas
tienen que aprender. Y mire la experiencia de esta mujer tan especial. Dice, vuelvo otra vez al 3, dice, en aquel varón llamado Nabal y su mujer Abigail, dice, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Mire. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba las ovejas. Ahí está. David ya había ido a esconder del rey Saúl al desierto, ¿verdad? Andaba en el desierto el rey David, andaba escondiéndose como dicen, de la persecución, ¿verdad? Y entonces dice el verso 5, dice, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid al Carmel, id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle, sea la paz a ti y para tu familia y paz para todo cuanto tienes. Ahí está, mira. O sea, David estaba en el desierto y David andaba huyendo, ¿verdad? Andaba huyendo David, oiga bien. O sea, que se escondió. ¿Por qué? Porque David era un hombre que dejaba las cosas y las abandonaba fácilmente. Él dejaba sus responsabilidades porque él lo que quería era vivir. Él quería vivir y él oía de David, de Saúl y oía de Absalón, que eran personas que lo perseguían a él y no lo querían. Y en este caso andaba en el desierto él y él conocía a Nabal. Y sabía que Nabal tenía muchos bienes, pero él tenía 600 hombres ahí en el desierto, David, y estos 600 hombres le cuidaban las ovejas a Nabal. Oiga bien, o sea que eran ayudantes de los empleados de Nabal, los hombres de David, que eran 600 hombres, y le cuidaban todo. Y David entonces le mandó unos jóvenes, dice, 10 jóvenes se los mandó y les dijo, sea la paz. ¿Verdad? Sea la paz. Y le mandó que le dijo que si tenía algo en su mano que se lo diera, ¿verdad? O sea, que les diera unas tortitas ahí, unos panecillos, ¿verdad? Para comer, para que los muchachos comieran. Tenían 600 hombres. Entonces dice el verso 8, mire, pregunta a tus criados, mire, porque ellos cuidaban las ovejas, y ellos te lo dirán. Hayan por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, dice el verso 8, mire, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Mire cómo David se humillaba, él decía, tu hijo David. ¿Cómo trataba a Nabal? ¿Verdad? Lo trataba como que fuera su papá, con un respeto enorme. Qué terrible, mire. Y cuando llegaron los jóvenes, dice el verso 9, mire, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Ahí está, mire, un hombre soberbio, un hombre maligno, un hombre, como decían, solo porque había conseguido muchas riquezas y él no sabía que las riquezas las había adquirido a causa de aquella mujer que Dios le había puesto ahí, que se llamaba Abigail, ¿verdad? Y esta mujer que era diferente a todo, y entonces este hombre menospreció a David. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Mire, o sea, lo estaba acusando. Lo estaba acusando y le decía, vos te andás escondiendo de Saúl. Vos te escondés de Saúl, le dijo, ¿verdad? Te escondés de Saúl, vos sos un tipo malvado, así. O sea, lo acusó. Oiga bien, y David tenía 600 hombres. Y hombres de guerra, oiga bien, hombres de guerra. Y dice el verso 11, mire.
he de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Oiga bien, hasta decía que no los conocía. ¿Y estos quiénes son? Decía. ¿Quién es David? ¡Qué menosprecio tan terrible! ¿Cómo es una persona malvada? Las personas malvadas no respetan y no tienen cuidado cuando hablan, ¿verdad? Y entonces este hombre se expresó duramente contra David y contra sus siervos. Y los jóvenes, dice que había enviado David, se volvieron a su camino, por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Mire, le fueron a decir a David, mire los 10 jóvenes, mire compa, nos mandó jefe allá, y aquel hombre nos contestó mal, nos habló mal. Oiga bien, y David, como era un hombre explosivo, era un hombre que, como yo le explico, estos hombres murieron porque el enojo les hacía interpretar mal la vida. Como el que esté enfermo, si siente un síntoma, el enojo le hace ver que está enfermo. Y es mentira. Si una persona tiene mansedumbre, no experimenta síntomas, sino que mira la gloria de Jehová en su vida y en su cuerpo. Esa es la diferencia. Por eso ser humilde y manso es bien importante, como Jesús decía, ¿verdad? Y entonces dice, voy a leer el verso 13, mire, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David 400 hombres. Y dejaron 200 con el bagaje. O sea, tenía 400 que iban encima de Nabal. Ahí está. O sea, iban a hacer pedazos aquella familia, aquella hacienda. Porque estaba encendido David. ¿Entienden? Estaba encendido, mire. Y dice el verso 14, entonces uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Ahí está, les habló con dureza, ahí está. O sea, le contaron a Abigail que este hombre se había portado mal con los siervos de David y esta mujer, hermano, como era una mujer con mucho entendimiento, y dice el verso 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Mire que los mismos trabajadores sabían que los hombres de David eran buenas personas, no eran personas, si eran personas que David les había enseñado a respetar a lo que tenían ahí. Y dice, mire, y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahí está, mire. O sea, que estos hombres le explicaron a Abigail que aquellos hombres no eran hombres malos, sino que eran hombres buenos y que solo habían ido a pedir. Oiga, había un hombre que tenía demasiada riqueza, como Job, como le explico, y solo le mandaban a pedir comida, nada más. ¿Entiende? Ahora pues, le dice el verso 17, reflexiona, le dijeron el empleado, mire, le dijo a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ahí está, mire, no le podían ni hablar a Nabal porque era un animal completo, era una bestia salvaje que no sabía ni hablar, ni expresarse podía. Y el empleado le dijo a Abigail, aquí vas a resolver este problema, tú lo vas a resolver. ¿Mire? Y por eso le dijo, reflexiona, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mire una persona con humildad, cómo reacciona. Por eso le digo, ante la muerte, porque David venía con aquellos 400 hombres a no dejar nada ahí en pie de los hombres. Mire.
Entonces Abigail, dice el verso 18, mire, tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Ahí está, mire, la mujer, ¿qué hizo? Hizo una buena comida, hizo una buena preparación para enfrentarse al enemigo, ¿sí? A enfrentarse al enemigo. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré. Luego, y nada declaró a su marido Nabal. Mire, no le dijo nada a Nabal porque era una bestia. O sea, hablarle a un animal que no razonaba. ¿Por qué? Ahí está, mire. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Ahí está, mire, ¿qué le parece? Salió la leona, mire, una mujer con humildad, con inteligencia. ¿Qué le parece? Y ella le salió al encuentro, se enfrentó a David. Mire, un hombre ardido con 400 hombres armados, que venía decidido a acabar con Nabal y con todos sus trabajadores. Y dijo: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Él me ha vuelto mal por bien. Miren, David estaba decidido a acabar con aquel hombre. Y dice: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada de aquí a mañana, que todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni a un varón. Mire, iba a matar a todos los hombres que habían ahí, David. Pero venía aquella mujer con humildad. Puede ver la batalla que existe en el pensamiento y en el corazón de los hombres. Esta mujer vivía en medio de gente fiera, hombres bestias. Una mujer inteligente, hermano. El marido era una bestia, un animal, y tenía que enfrentarse a otro que venía a hacer estragos a su hacienda, a su familia. Mire, y dijo David, no, dice, de aquí a mañana, que todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Mire. Y cuando Abigail vio a David, se bajó presurosamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ahí está, mire la inteligencia. Eso es el entendimiento, la humildad. Se enfrentaba a un hombre decidido a hacer una matanza. ¿Qué le parece? A un hombre que iba a acabar con aquella familia. O sea, que se enfrentaba y se inclinó, mire, se bajó de su asno, dice, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Mire cómo es la humildad. ¿Para qué sirve la humildad? Para poder resolver los problemas más complicados de la vida. Para poder salir de las angustias imposibles. Como les decía Jesús, ¿verdad? Tu fe te ha sanado, tu humildad te ha sanado. Por eso dice, las cosas que son imposibles para los hombres, para Dios son posibles. ¿Cuándo son posibles? Cuando hay humildad. Cuando hay humildad es posible. Y entonces dice, mire, y se inclinó y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Imagine, iba a hablarle a una fiera, a enfrentarse a un león. Se iba a enfrentar a un león que era David, que David estaba decidido porque no habían comido esos 600 hombres que él tenía. Había dejado 200 cuidando el campamento y llevaba 400, eran 600 hombres
que andaban con David. Y entonces dice el verso 24, dice, mire, me permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Imagine cómo se debe expresar una persona con humildad. Primero se postró, ahora dice el verso 25, no haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso. Mire, sabía que era un animal, tenía un marido que era una bestia. Cuando un hombre no es humilde, es una bestia, es un animal. Como decía una de las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué una mujer puede buscar un hombre que no es cristiano? Porque a veces los cristianos son más malvados para expresarse. Así es, porque se vuelven sabios en su propia opinión. Y el hombre, cuando no tiene humildad, no se sabe conducir, ni sabe cómo se interpreta la vida de una persona. Y así es, y a veces la gente del mundo es un poco más humilde en el trato, tiene más sagacidad. Y esta mujer le dijo a David, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal, o sea, perverso quiere decir, imagínense, o sea, perverso se le dice a la gente enojada. En la Biblia, perverso se le llama a la gente enojada. Eso es, la gente enojada es perversa. Y este era un animal, ¿verdad? O sea, y esta mujer se estaba enfrentando al león, que era David. Y la insensatez está en él, dice, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Mire, se estaba disculpando con David porque a ella no le habían dicho nada de los jóvenes, de los 10 jóvenes que había enviado David. Y ella estaba disculpándose con David porque ella no sabía nada, porque ella le contaron ya cuando ya estaba decidido el juicio en lo más complicado del asunto. Ahora pues, Señor mío, mire, vive Jehová. ¿Qué le parece? Vengo en el nombre de Jehová. Mire, estas mujeres son de las que santificaban el nombre de Jehová. Qué bonito, mire. Y entonces dice, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Mire, o sea, ella dijo, yo vengo de parte de Jehová. Mire, lo que es la humildad. ¡Qué poder! ¿Cómo podía esta mujer dejarse manejar por el Espíritu de Jehová? Y ellos no sabían, estos hombres, porque tenía un animal en la casa y tenía un león enfrente. ¿Entiende? Y enfrentarse a estas dos fieras, esta mujer solo con la humildad, porque en la humildad está Jehová. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Jehová. O sea que Jehová estaba encima de aquella mujer. Mire, y todo lo que aquella mujer hacía estaba totalmente respaldado por Jehová Dios. Entonces dice otra vez el 26, dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová que te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente. Mire, ya le presentó las tortillitas calientitas, los panecitos. Y esta mujer sabía que un hombre, cuando ya se le da de comer, se le baja la ira. Así es. Por eso hay mujeres que no saben que el hombre se enoja solo que no coma. Es un animal, un hombre es un animal solo con que no coma. Y usted le pone una tortilla, es como el chucho, ¿verdad? El chucho, cuando usted le pone una tortilla, mueve la cola y se pone alegre. Así es. Y el hombre así es. Cuando la mujer no tiene humildad, eso no lo entiende. Y en este caso, mire, le dijo la mujer, ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Mire, qué bonito, ¿verdad? O sea, ella, ¿cómo sabía? ¿Cómo podía interpretar todo bien esta mujer? Y solo le habían contado de que el marido había tratado mal y se ha herido a los jóvenes. ¿Qué le parece? Pero el Espíritu Santo estaba en ella por la humildad que ella tenía. Eso es el entendimiento. Esa es la forma como se resuelven los problemas. Así es como la gente va a enfrentar cosas imposibles.
Y la gente todo eso no lo sabe. Por eso Jesús decía que el ser humano descansa cuando aprende a ser manso y humilde de corazón. De lo contrario, el ser humano vive cargado y trabajado. Y dice, mire, le siguió diciendo la mujer, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Mire, o ella sentía que ofendía aún con el bien que le daba. Pues Jehová de cierto, mire, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. O sea, le dijo, usted va a ser rey. Y le dijo, mire, imagine que sabía que David había sido ungido como rey por el profeta Samuel. Esa mujer sabía todo. ¿Qué le parece? O sea, esa mujer sabía los chismes y los sabía buenos, los buenos chismes y los interpretaba bien, mire. Y le dijo, mire, te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Ahí está, mire, sabía que había matado al gigante también. Esta mujer sabía todo. Óigame, qué mujer, cómo el Espíritu de Dios la tomó y vino y se enfrentó y dijo, voy a resolver este problema en el nombre de Jehová. Mire, se enfrentó a aquel gran conflicto de muerte. Oiga bien, la mortandad de toda la hacienda donde ellos vivían. Y por eso dijo, mire, la palma de la onda. O sea, le estaba diciendo que ese milagro que él había matado al gigante había sido por la palma, por la mano de Jehová. Mire. O sea, que le estaba hablando al mero corazón de David. El Espíritu de Jehová estaba en aquella mujer tan maravillosa. Qué misterio lo de la humildad, ¿ni? Por eso Job dijo, hoy me voy a humillar, dijo Job. Yo mejor me humillo, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza, ¿mí? Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme al bien que ha hablado de ti, te establezca por príncipe sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, por haber vengado por ti mismo. Mire, haberte vengado por ti mismo, pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Mire, igualito el que estaba en la cruz y le dijo, acuérdate de mí. ¿Qué le parece? Cuando seas el rey, acuérdate de mí, le dijo. Mire, porque sabía que vivía con un animal y ella no quería estar con aquel animal. Sabía que era una bestia. Un hombre enojado es como un perro. Así es. Así es. Y por eso es que esta mujer era sumamente brillante. Y dijo David a Abigail, mire qué mujer esta, ¿verdad? Por eso se llama fuente de gozo. Fuente de gozo, mire. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Mire, se puso a alabar a Jehová. ¿Qué le parece? Aquel león que venía decidido a hacer una matanza empezó a alabar a Jehová, que te envió para que hoy me encontrases. Mira, bendito sea tu razonamiento. Bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Qué le parece ese hombre? Abrió los ojos. Qué poder que tiene la humildad. Mira. Imagínense, qué poder que le abrió los ojos a aquel hombre llamado David, aquel león que venía decidido a acabar con aquella familia. ¿Qué le parece? Y dice, mire, porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal,
que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que te he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail volvió a Nabal, mira, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Ahí está, mire, o sea, este Nabal, como era perverso, por eso usted mira, la gente que es fiestera es la gente perversa, la gente busca divertirse. O sea, no era un hombre humilde, no era un hombre que buscaba de Jehová, ni tenía tiempo para Jehová, y tenía banquete de rey. Estaba embriagado este hombre, mire, y esta mujer regresó, hizo sus tareas, y se enfrentó al león, lo amansó, lo acostó, y lo mandó a dormir, mire, lo arropó, y dórmite a mi niño, y lo durmió, así es. Durmió el león. David se fue, mire, como niño chiquito, ¿verdad? Dúmite mi niño precioso, le dijo, ¿verdad? Y se durmió el David. Y mire cómo dice el verso 37. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó el corazón en él y se quedó como una piedra. Ahí está, mire. ¿Qué le parece? La mujer andaba ungida. Y solo le dio unas palabras a aquel hombre y los demonios lo congelaron a Nabal. Mire, se congeló cuando le contó que David lo venía a matar. Pero ella fue a detenerlo. Y que David venía con 400 hombres decididos a hacer aquella matanza. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Ahí está, mire, murió. El perverso en 2 por 3 se fue, de un solo. ¿Por qué? ¿Para qué los podían tener ahí? Ya ese hombre no servía para nada, muy bravo en que hiciese lo que hiciese. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Ahí está, mire, porque ella misma le dijo. O sea, David mandó a traer a esta mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Qué palabras de humildad, ¿verdad? Estoy decidida, si me dicen que voy a lavarle los pies a los siervos de mi Señor. Y era una mujer millonaria. ¿Qué le parece? Era una mujer que el animal la había dejado firme ahí. ¿Qué le parece? He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Qué le parece? Que estaba dispuesta a seguir siendo humilde esta mujer. Qué mujer, vea, tan inteligente. Pudo detener una matanza y abrir los ojos de aquel hombre llamado David por el Espíritu Santo de Jehová Dios. Mire. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, mire, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Ahí está, mire. Y ahí puede ver usted los efectos de la humildad. Por eso Salomón sufrió. Si usted no tiene humildad y usted tiene no puede interpretar la vida. No la puede interpretar.
Y no puede salir de los problemas. Y la gente cree que va a salir de los problemas que tengo y le piden a Dios y Dios, ayúdame, ayúdame. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Bien? Solo así descansa, solo así puede vivir uno. Si usted siente que sufre, que no diga que es culpa de Dios, ni es culpa de la mujer. No, más bien usted puede estar vivo por causa de otra persona buena que ora por usted. Por una persona consagrada, usted puede estar con vida todavía. Por eso, y así era. Mire, y esta mujer era una de las mujeres más brillantes que hay en las Escrituras. Una mujer muy entendida, muy humilde. Porque con la humildad la gente puede interpretar la vida, no importa la situación que se presente. Cosas demasiado maravillosas, como decía Job. Cosas que yo no comprendía, dice. Mire, o sea, dejó de ser un animal. Ahora de ruego, y ahora dice, me humillo y me aborrezco en polvo y ceniza, decía Job. Porque la gente, si no tiene humildad, no puede interpretar qué está haciendo aquí en este planeta. Y cuando la gente tiene humildad, se da cuenta lo maravilloso que es vivir. Vivir es maravilloso. Póngase de pie, aleluya. Gracias, gracias Padre poderoso, maravilloso, potente Jehová Dios. Gracias por tenernos aquí, Padre, gracias que podemos estar juntos en este lugar poderoso. Gracias, 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 gracias. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por su misericordia, gracias por su bondad, Padre. Le adoro por tenerme acá. Bendiga a estas personas y bendiga a las personas que oyen su palabra, Padre, porque usted es bueno y quiere que los hombres vivan.